Nos han dicho que encajar es la clave, que debe seguir reglas, cumplir expectativas y buscar aprobación para avanzar, pero esa es la mentira que mantiene a la mayoría atrapada. Viven mirando hacia afuera, comparándose todo el tiempo y ajustando su vida a lo que otros esperan. Y en ese intento constante de agradar terminan perdiéndose a sí mismos, construyendo una vida que no les pertenece y dejando su verdadero potencial sin desarrollar. La verdad es más directa de lo que parece. Su vida empieza a cambiar el día en que deja de observar a los demás y decide enfrentarse a sí mismo. Cuando deja de gastar energía en lo externo y la dirige hacia su disciplina, su enfoque y su dirección, algo se activa dentro de usted. Y ese cambio no depende de nadie más, depende completamente de lo que usted decide hacer. La comparación constante es uno de los hábitos más destructivos que puede adoptar. Desde joven le enseñaron a mirar al lado, a medir su valor según lo que otros tienen o aparentan, y mientras más entra en ese juego, más se aleja de su propio camino. Siempre habrá alguien con más ventajas, más dinero o más talento, y competir ahí es una batalla que nunca se gana. El hombre que realmente avanza rompe con ese patrón y cambia el enfoque de su mirada. Deja de observar vidas ajenas y empieza a evaluarse a sí mismo con honestidad. Se pregunta qué puede mejorar hoy, qué disciplina necesita fortalecer y qué errores debe corregir. Esa es la única comparación que construye resultados reales. Cuando usted cambia ese enfoque, deja de depender de la validación externa. Ya no necesita que lo aprueben, ni que lo entiendan, ni que estén de acuerdo con usted. Empieza a comprender algo que la mayoría evita aceptar. Las personas están demasiado ocupadas lidiando con sus propios problemas como para pensar en usted tanto como imagina. Mientras usted se preocupa por lo que dirán, ellos están atrapados en sus propias inseguridades. Y aún así, muchos desperdician años intentando agradar a gente que ni siquiera está prestando atención. Es un precio demasiado alto por una ilusión que no tiene valor. Enfocarse en usted mismo exige carácter, porque implica dejar de culpar y empezar a asumir toda la responsabilidad. Significa aceptar que cada minuto que invierte en criticar, en envidiar o en distraerse con la vida de otros, es un minuto que pierde en su propio crecimiento. El tiempo no regresa. Y la mayoría lo desperdicia en cosas que no construyen nada. El hombre disciplinado hace lo contrario. Cuida su tiempo, lo invierte en hábitos que lo fortalecen y avanza paso a paso mientras otros siguen atrapados en lo superficial. Hay una verdad incómoda que necesita aceptar. Nadie va a vivir su vida por usted. Nadie va a cumplir sus metas, ni resolver sus problemas, ni cargar con sus errores. Esa responsabilidad es completamente suya. Y lejos de ser una desventaja, es su mayor oportunidad, porque si todo depende de usted, también significa que puede cambiar el resultado. El hombre que se enfoca deja de justificar, deja de pedir permiso y deja de explicar cada movimiento. Simplemente actúa, y esa acción constante es lo que marca la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan hablando. Ahora, si este mensaje le está haciendo sentido, suscríbase al canal y escriba en los comentarios: me hago responsable de mi vida. No lo haga por compromiso con este video, hágalo como una declaración personal, porque el cambio empieza cuando usted decide asumir el control. El siguiente obstáculo es el miedo al juicio. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque temen lo que otros puedan decir. Se detienen antes de empezar, se frenan antes de avanzar, todo por una opinión que no tiene peso real. Hoy pueden criticarlo, mañana ni siquiera lo recordarán. Así funciona. Pero mientras usted siga dándole valor a esas voces, ellas seguirán controlando sus decisiones. El hombre que avanza aprende a escuchar su propia dirección por encima del ruido externo y actúa aunque no reciba aprobación. Cada decisión que toma debería pasar por una pregunta simple: ¿esto me acerca a la vida que quiero o lo estoy haciendo para complacer a alguien más? Esa pregunta tiene el poder de evitarle años de errores. Porque cada vez que actúa para agradar, se aleja de su propósito. Y sí, eso tiene un costo. Va a incomodar a algunos, va a decepcionar a otros y en ocasiones tendrá que avanzar solo. Pero ese es el precio de construir una vida real, no una diseñada para recibir aplausos. Renunciar a la aprobación externa es una de las decisiones más poderosas que puede tomar. Muchas personas basan su valor en la atención momentánea, en el reconocimiento superficial, en aplausos que desaparecen rápido. Pero eso es inestable. Si depende de eso, su estabilidad emocional también será inestable. El hombre enfocado cambia ese juego. Deja de buscar reconocimiento y empieza a buscar progreso. Cambia la necesidad de aprobación por el compromiso con su disciplina diaria. Y aunque nadie lo vea, sigue avanzando. También debe aceptar que muchas de sus decisiones no serán comprendidas. Cuando empiece a pensar diferente, a trabajar a largo plazo y a hacer sacrificios que otros evitan, va a recibir críticas, dudas e incluso burlas. Es parte del proceso. La mayoría no respeta lo que no entiende. Pero el respeto no se pide, se gana con resultados. Primero lo cuestionan, luego lo observan y al final le preguntan cómo lo logró.
Pero para llegar a ese punto tiene que resistir la etapa donde nadie cree en usted. Su tiempo es limitado y es el recurso más valioso que tiene. No puede seguir gastándolo en cosas que no lo acercan a sus objetivos. No puede seguir diciendo sí a todo por miedo a quedar mal. Cada vez que acepta algo que no suma, está rechazando algo que sí podría cambiar su vida. El hombre que avanza aprende a decir no, sin culpa, sin largas explicaciones y sin necesidad de justificarse, porque entiende que proteger su tiempo es proteger su futuro. Al inicio se sentirá incómodo, parecerá que se está alejando, que se está volviendo más selectivo, incluso más frío, pero en realidad está haciendo algo que pocos se atreven a hacer, priorizar su propósito. Esa incomodidad es temporal. Lo que viene después es claridad, control y dirección. Cada vez que dice no a lo innecesario, está diciendo sí a su crecimiento. Cada decisión consciente lo acerca a la vida que realmente quiere construir. La mayoría de los hombres vive ocupada, pero no avanza. Llenan sus días, se mantienen en movimiento, terminan cansados y aún así no construyen nada sólido. Confunden actividad con progreso y ese error les cuesta años. El hombre que se enfoca entiende algo clave. Si no organiza su vida con prioridades claras, su esfuerzo se dispersa y pierde valor. Por eso planifica, define metas y estructura sus días en función de lo que importa. No es emocionante, pero es lo que produce resultados reales. Y junto a eso aparece otra decisión inevitable: eliminar las distracciones. Hoy todo compite por su atención, desde el teléfono hasta conversaciones vacías que no aportan nada. Cada minuto que pierde ahí no regresa. El hombre enfocado corta con eso sin negociar. Apaga lo que lo distrae y entrena su mente para concentrarse en lo importante. No porque sea fácil, sino porque entiende que su futuro depende de su capacidad de mantenerse enfocado cuando otros no pueden. Finalmente aprende a cuidar su energía como cuida su dinero. No puede seguir entregándola a cualquier persona o situación que lo desgaste. Hay entornos que lo impulsan y otros que lo frenan, y la diferencia define su camino. Enfocarse en usted implica alejarse de lo que lo debilita, aunque eso implique perder relaciones o salir de lugares conocidos. A cambio, gana claridad, fuerza y dirección. Y esas tres cosas son las que construyen una vida que no depende de nadie más, solo de usted. Entienda esto sin rodeos. Su tiempo y su energía son la moneda con la que está pagando su futuro todos los días. Si los gasta intentando agradar a todos, termina vacío y sin dirección. Pero si los invierte en usted, empieza a construir una vida que la mayoría nunca alcanza. Enfocarse en sí mismo no es huir del mundo, es prepararse para enfrentarlo con ventaja. Es crear una base tan firme que nada externo pueda moverlo cuando llegue el momento de avanzar con fuerza. El siguiente nivel exige algo más incómodo: invertir en usted todos los días, sin excusas y sin aplausos. Muchos esperan que algo cambie por arte de magia, que aparezca una oportunidad o que alguien los empuje, pero eso no ocurre. Su progreso depende de lo que hace cuando nadie lo está mirando. Mientras otros pierden el tiempo, usted aprende. Mientras otros se rinden a la comodidad, usted se fortalece. Ese trabajo silencioso, repetido con disciplina, es el que termina separando a los que logran resultados de los que solo hablan. La mayoría deja de aprender demasiado pronto y se conforma sin darse cuenta. Cree que ya sabe suficiente y se queda estancada durante años. El hombre enfocado piensa distinto, entiende que siempre puede mejorar y busca crecer de forma constante. Aprende de libros, de errores y de personas que ya recorrieron el camino. Esa decisión de seguir avanzando, incluso cuando no es obligatorio, es lo que lo mantiene en movimiento mientras otros siguen en el mismo lugar. Pero hay un precio que pocos están dispuestos a pagar: crecer sin reconocimiento. Al inicio el progreso no se ve, no recibe aplausos y muchas veces se siente solitario. Trabajar en usted implica avanzar en silencio, sin validación y confiando en un proceso que no da resultados inmediatos. Esas horas invisibles son las que construyen algo sólido. Lo que hoy parece pequeño, con el tiempo se vuelve imposible de ignorar. Ese crecimiento también exige hábitos firmes, incluso cuando no tiene ganas. Levantarse con intención, ordenar su día, cuidar su cuerpo y mantener la mente enfocada. Son acciones simples pero difíciles de sostener. La comodidad siempre le va a ofrecer el camino fácil, pero cada vez que usted elige disciplina está demostrando respeto por sí mismo. Y ese respeto cambia la forma en la que vive y en la que los demás lo perciben. Ahora entienda algo importante: esto no se trata solo de dinero, ni de estatus, ni de reconocimiento. Se trata de quién se convierte usted en el proceso. Porque si no construye carácter, disciplina y principios, cualquier logro se cae tarde o temprano. El valor real no está en lo que tiene, está en lo que ha desarrollado dentro de usted. Y eso es lo único que permanece cuando todo lo demás cambia. Parte de este proceso es romper la necesidad de aprobación. No puede seguir dependiendo de la opinión o la atención de otros para sentirse bien. Esa dependencia lo debilita.
El hombre que se enfoca aprende a validarse por sí mismo, a reconocer su avance sin necesidad de aplausos y a mantenerse firme aunque nadie lo celebre. Esa seguridad no se finge, se construye con acciones diarias. También debe dejar de medirse con lo que otros tienen o muestran. Siempre habrá alguien con más dinero o más resultados visibles. Si entra en esa comparación, pierde el enfoque. Su única referencia válida es quién era antes y quién es ahora. El dinero es importante, sí, pero es una herramienta, no su identidad. Cuando entiende eso, deja de perseguir apariencias y empieza a construir con sentido. En ese camino, poner límites deja de ser una opción y se vuelve una obligación. Si no protege su tiempo, su energía y sus recursos, otros los van a usar por usted. El hombre que se respeta sabe decir no, sabe alejarse y sabe cuidar lo que está construyendo. Puede que pierda algunas relaciones, pero gana algo mucho más valioso: control sobre su vida. Nada de esto funciona sin una dirección clara. Si no sabe hacia dónde va, cualquier distracción lo detiene y cualquier opinión lo afecta. Pero cuando tiene una meta definida, su enfoque se fortalece y las críticas pierden peso. Esa visión es la que lo sostiene cuando las cosas se ponen difíciles y la que le recuerda por qué empezó, incluso cuando nadie más lo entiende. Y hay una verdad final que muchos evitan: no puede dar lo que no ha construido en usted. Hay personas que intentan ayudar a todos mientras su propia vida está vacía. Se desgastan resolviendo problemas ajenos y se olvidan de sí mismos. Enfocarse en usted es una responsabilidad. Es construir su base primero para después poder aportar desde la fuerza y no desde el desgaste. Por eso, aprender a proteger su energía es clave. No todas las personas suman, no todos los ambientes ayudan. Algunos lo impulsan, otros lo frenan sin que lo note. El hombre enfocado elige con cuidado, se rodea de lo que lo exige y elimina lo que lo debilita. No busca cantidad, busca calidad. Y esa decisión, aunque incómoda, es la que marca la diferencia entre vivir agotado o vivir con control. La mayoría de las personas evita estar sola y ese es un problema que casi nadie admite. Necesitan ruido, distracciones y compañía constante porque en el silencio aparece una verdad incómoda. No tienen claro quiénes son ni hacia dónde van. El hombre que decide enfocarse no huye de eso, lo enfrenta. Aprende a estar consigo mismo sin escapar. Usa ese espacio para pensar, ordenar sus ideas y tomar decisiones firmes. En ese silencio que muchos evitan, se forma una seguridad interna que no depende de nadie y que se mantiene incluso cuando todo alrededor cambia. Cuando logra eso, su atención deja de ser algo que desperdicia y se convierte en una herramienta que le da ventaja. Cada vez que se enfoca en la vida de otros, pierde avance en la suya. Cada distracción le roba dirección. El hombre disciplinado protege su enfoque como si fuera un recurso limitado. Lo dirige solo a lo que le suma y corta todo lo que lo dispersa. No se trata de hacer más, se trata de hacer lo que importa con total concentración. Esa capacidad es la que marca la diferencia. En ese punto deja de competir con los demás. La mayoría vive midiendo su vida con la de otros y nunca se siente suficiente. El hombre enfocado rompe con ese juego y cambia la competencia externa por una interna. Ya no busca superar a nadie, busca superarse cada día. Ese cambio lo libera, porque deja de depender de la aprobación y empieza a avanzar con un propósito claro que no necesita validación. También deja de vivir bajo reglas que no eligió. Muchas metas y estándares vienen de afuera, pero no siempre tienen sentido para su vida. El hombre que se respeta define sus propios parámetros. Se mide por su crecimiento, por su progreso real y por lo que cumple cada día. Esa forma de vivir lo separa de la mayoría, pero le permite construir algo auténtico, algo que no depende de la opinión de otros. En ese proceso deja de sentir la necesidad de demostrar su valor. La mayoría intenta impresionar, justificar o probar algo frente a otros, pero eso solo refleja inseguridad. El hombre enfocado trabaja en silencio, avanza sin anunciarse y deja que los resultados hablen. En un mundo lleno de ruido, esa forma de actuar lo vuelve sólido y respetado sin necesidad de buscar atención. También entiende que no puede vivir cargando las expectativas de los demás. Muchas veces no es la crítica lo que lo detiene, sino lo que otros esperan de él. Elige algo más difícil. Prefiere decepcionar a otros antes que traicionarse. Ese paso incomoda, pero lo libera, porque a partir de ahí empieza a vivir bajo sus propias reglas y no bajo presiones externas. Para sostener eso necesita claridad. Si no sabe qué quiere, cualquier opinión lo mueve. Por eso se toma el tiempo de pensar, de cuestionarse y de definir su dirección. Y cuando lo tiene claro, escucha, pero no se somete, filtra todo según su propósito. Esa claridad lo protege del ruido y le permite avanzar sin desviarse. También acepta una realidad que muchos evitan. El juicio es inevitable. No importa lo que haga, siempre habrá críticas. Si avanza, lo cuestionan. Si falla, lo señalan.
El hombre enfocado deja de darle importancia a eso. Entiende que no puede controlar lo que otros dicen, pero sí puede controlar lo que hace, y esa decisión lo libera para actuar con determinación. En el camino, algunas personas se van a ir. No todos soportan ver crecimiento o disciplina. Algunos se alejan porque les incomoda, otros porque no entienden. Y aunque duele, es parte del proceso. El hombre enfocado no se aferra. Entiende que crecer también implica soltar y que cada espacio vacío abre lugar para algo mejor. Todo esto lo lleva a dominar su mente, porque nada lo desvía más que pensamientos desordenados y enfocados en lo externo. El hombre común vive pendiente de lo que pasa afuera. El hombre disciplinado entrena su mente para regresar siempre a lo importante. Se corrige, se enfoca de nuevo y sigue avanzando. Ese control se construye todos los días. También deja de perder tiempo en discusiones que no llevan a nada. La mayoría quiere tener la razón, pero el hombre enfocado quiere resultados. No discute por ego, no se desgasta tratando de convencer a nadie. Prefiere guardar energía y usarla en lo que sí le da avance. Mientras otros hablan, él construye. En este punto ya no hay espacio para excusas. Asume la responsabilidad total de su vida. Deja de culpar, deja de justificar y entiende que sus resultados son consecuencia directa de sus decisiones. Esa verdad incomoda, pero también le da poder. Porque si todo depende de usted, entonces todo puede cambiar. Y llega a un nivel donde su propósito se vuelve prioridad absoluta. Ya no reacciona a lo que pasa afuera, ahora construye desde adentro. Marca una línea clara entre su camino y el ruido externo. Avanza con dirección, sin distracciones y sin necesidad de aprobación. Ese nivel de enfoque es raro porque exige sacrificios que pocos aceptan, pero es el único que produce resultados reales. Este cambio no es superficial, es una transformación completa. Deja de reaccionar y empieza a decidir. Se convierte en alguien que cumple lo que dice, que mantiene su disciplina y que avanza incluso cuando no tiene ganas. Esa constancia diaria es la que forma un carácter fuerte, uno que no se rompe fácilmente. Grabe esto. Enfocarse en usted no es alejarse del mundo, es dejar de perderse en él. Es dejar de vivir según expectativas ajenas y empezar a construir su propio camino con firmeza. El ruido siempre va a existir, pero deja de tener control cuando usted domina su atención. Si este mensaje le incomodó, es porque tocó una verdad. Ahora haga algo con eso. Suscríbase al canal, comparta este video con alguien que lo necesite y escriba en los comentarios: hoy tomo el control de mi vida. No lo escriba por escribirlo, escríbalo como un compromiso real. Porque el cambio no empieza cuando lo entiende, empieza cuando decide actuar.